¿Qué tal, profesora? Mi nombre es Omar Álvarez y mi tema es la lucha de las clases sociales. La lucha entre las clases sociales se refiere al conflicto de intereses y manifiestos de los recursos que se dan en los diferentes en modelos socioeconómicos en los cuales ha ido desarrollándose el hombre. El concepto ha sido ampliamente desarrollado por el marxismo. Ha resultado la base fundamental de los modelos económicos. La lucha de las clases sociales es reconocible en los diferentes modelos de organización política por los que ha sido desarrollado el ser humano. Como bien sabemos, el hombre a lo largo de la historia se ha ido encontrando con distintos modelos socioeconómicos en los cuales aludimos a la situación o estatus en la cual se encuentra una persona según sus ingresos, trabajo y educación. Recordemos que el primer sistema económico fue en la comunidad primitiva, pero en este modelo económico aún no existía la división de clases. Esto debido a que no existía la propiedad privada. ¿Pero qué es la propiedad privada? Bien, son los derechos de las personas y empresas a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia el capital. Ahora bien, la propiedad privada son los bienes de cualquier tipo, ya sea vivienda, capitales, vehículos, objetos, herramientas, incluso fábricas, edificios enteros, terrenos o corporaciones, que pueden ser poseídos, comprados, vendidos, arrendados o dejados como herencia por personas naturales y jurídicas distintas del Estado. Volviendo a la comunidad primitiva, sabemos que no existía la propiedad privada de los medios de producción. Por lo tanto, no se daba la explotación del hombre por el hombre. Pero, con el desarrollo de los instrumentos de producción, se creó la primera división natural de trabajo, que estaba determinada por el sexo y la edad. La mujer era la encargada de la distribución de los recursos, y el hombre era el encargado de la recolección de estos. Con el paso del tiempo, los hombres aprendieron a dominar la naturaleza y a desarrollar la agricultura y la ganadería. Este hecho contribuyó a que se volvieran sedentarios y al desarrollo de la primera división social de trabajo. Por un lado, los que se dedicaban a la pesca y por otro, los que se dedicaban a la caza. El descubrimiento del fuego fue un factor muy importante en el desarrollo del hombre, pues les permitió cocer los alimentos e ingerir mucha más proteína de la que ingerían antes. Asimismo, permitió la creación de la segunda división del trabajo, los oficios. Con estas dos divisiones se empezó a surgir cierto excedente de los recursos. Esta producción de excedentes hizo que surgiera el primer intercambio entre recursos entre las diversas comunidades, al cual denominaron trueque. Todos estos cambios dieron como resultado la propiedad privada. Hasta este punto, sabemos que en la comunidad primitiva aún no existía un conflicto social. Pero entonces, ¿cuándo surgió este conflicto? Este conflicto inició durante el periodo de la comunidad esclavista, o sea, el esclavismo. El régimen esclavista es la primera formación de clase antagónica que surge a consecuencia de un largo periodo de descomposición de la comunidad primitiva y el establecimiento de la división de clases, la propiedad privada y del Estado. El modo esclavista se divide en dos clases sociales. Por un lado están los esclavistas, quienes eran los dueños de los esclavos con los cuales podrían comerciar y eran dueños de los medios de producción. Y por otro, los esclavos, quienes eran usados como mercancía, eran comprados y vendidos. La aparición de estas clases sociales se debe de la producción y desarrollo del excedente económico, de los cuales la clase social de los esclavistas se convierte en poseedora de los medios de producción. Entonces aquí encontramos los dos grupos sociales. Por un lado, la clase dominante, los que controlan la distribución y son propietarios de los excedentes, por lo tanto tienen el poder económico y político. Y por otro, la clase dominada, la que carecen de todo control y se hallan en total dependencia de la clase dominante. Bueno, ahora pasamos al sistema político-económico social llamado feudalismo. Era un sistema basado en la tenencia de la tierra y en las relaciones de vasallaje y servidumbre. Este régimen predominó en Europa occidental entre los siglos IX al XIII. El surgimiento del feudalismo contribuyeron diferentes factores, de los cuales podemos destacar la descomposición del esclavismo romano, que consistió en la distribución de parcelas entre los esclavos que ayudaran en el mantenimiento de las mismas, estos siendo acreedores a una remuneración por parte de sus amos. Ahora bien, la desintegración del imperio carolingo. En el año 843 comenzó una guerra entre los duques, los reyes
y condes por la posesión de las tierras. Esto tuvo como consecuencia que Europa quedara dividida en diferentes centenares de pequeños señoríos. Ahora bien, la pirámide feudal estaba constituida por los siguientes. Encima de todos se encontraba el rey, el cual era el elemento más importante de la sociedad feudal. Abajo de él estaba la alta nobleza, los obispos y arzobispos. Abajo de ellos se encontraban los caballeros, miembros de la baja nobleza, monjes y sacerdotes que eran considerados del bajo clero. En la cuarta posición, más abajo, se encontraban los campesinos, quienes formaban gran parte de la población y vivían en las tierras de los señores feudales, trabajando en ellas. Por último, estaban los siervos de la tierra, los cuales estaban obligados a trabajar para el señor feudal. Debían trabajar en el lugar donde habían nacido durante toda su vida. Bueno, aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde la comunidad primitiva, el capitalismo como sistema económico apareció hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. El capitalismo es un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante las transacciones en las que intervienen precios y libre mercado, regulados por la ley de la oferta y la demanda. Es aquí entonces cuando el trabajo se vuelve una obligación, derivada de vínculos de servidumbre señorial. El capitalismo surgió para promover el trabajo a cambio de capital, lo que conocemos como sueldos. Esto para evitar la servidumbre y la esclavitud. Karl Marx destacó que, a diferencia de todas las anteriores sociedades de la historia de Occidente, con múltiples grupos de clases antagónicas, en la moderna sociedad capitalista, el sujeto social pasa a ser el capital, como proceso social, y el conflicto se simplifica en la formación interna a la sociedad civil de dos grandes clases caracterizadas, cuya distribución depende de su rol económico: el proletariado y la burguesía. El proletariado es el término utilizado para designar a la clase social que en el modo de producción capitalista carece de capital, control sobre los medios de producción y sobre la distribución, y se ven en la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo por otro lado de un salario. El término burguesía se utiliza en las ciencias sociales para designar a la clase media acomodada y a la clase media alta de la sociedad, que posee cierto capital cultural y financiero y es la clase social dominante en el sistema capitalista. Ahora bien, bajo ciertos criterios económicos, se ha llegado a considerar bajo el capitalismo que existen tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase baja está formada por productores y comerciantes informales, empleados domésticos, proletarios desempleados. La clase obrera industrial suele formar parte de la clase baja en los núcleos urbanos de los países en desarrollo, ya que poseen salarios de subsistencia y servicios esenciales escasos. La clase media es desde hace algunas décadas la clase predominante a priori en los países desarrollados, formada por gran parte de la clase obrera, comerciantes, profesionales, intelectuales, científicos, pequeños y medianos empresarios industriales y agrarios que junto con los granjeros constituyen el campesinado independiente. La clase alta posee ingresos muy superiores a la clase media y está conformada mayormente por importantes empresarios y ejecutivos, grandes ingenieros y profesionales de prestigio.